días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludo desde este predio que se llama San Sebastián. Miren qué panorama tan maravilloso. Hoy es un buen día para agradecer a los campesinos de nuestro país que se esfuerzan todos los días por llevarnos los mejores productos a la mesa, que a pesar de las condiciones del clima que han dañado los cultivos y también las vías, ellos están haciendo todo tipo de esfuerzos para salir adelante, para que tengamos unas buenas producciones en nuestra mesa, para que nos alimentamos bien, teniendo en cuenta también que son amigables con el medio ambiente, no están utilizando químicos y todo eso hay que resaltarlo. Bienvenidos al capítulo de hoy. En el siguiente informe les contaremos cuáles son los factores que interfieren en el cultivo de cúrcuma. Esa es una planta que proviene de India y Asia y que es muy productiva y rentable en Colombia. Todos los detalles en la finca de hoy. Además les contaremos qué se debe tener presente frente a la humedad y la temperatura. Ya les contaremos cuáles son las enfermedades que afectan el cultivo de tilapia roja, que aunque es una especie resistente a las enfermedades, la pueden afectar todo tipo de patologías y dificultades. Les hablaremos específicamente de 5 patologías. En el siguiente informe les contaremos cómo se puede combinar el trabajo de la ganadería bovina con la reforestación, es decir, con la siembra de árboles para ser amigables con el medio ambiente, pero también productivos y rentables. En el siguiente informe les daremos algunos consejos sobre los árboles que se puedan sembrar. Todos los detalles en la finca de hoy. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Como un cultivo sencillo, rentable, pero sobre todo muy saludable, describe María Clara Rivera la cúrcuma, una de las tantas plantas que cultiva para la elaboración de sus productos agroecológicos, cuyo emprendimiento lleva por nombre la caracola. La cúrcuma es una planta condimentaria muy propia de las cocinas asiáticas e India. No en vano es el ingrediente principal del curry, famosa mezcla de especias. A la cúrcuma le puede estar ganando el 60-70%. En cúrcuma acá logro procesar más o menos unas 2 o 3 arrobas. Yo la tengo en cápsulas, la tengo en polvo, en paqueticos de presentaciones pequeñas o más grandes, o se puede vender por libras también. Es un tubérculo que es medicina, pero también es alimento. Es muy fácil de cultivarla y reemplaza todos esos condimentos que nos están vendiendo industriales que nos hacen tanto daño. La cosecha y procesamiento de la cúrcuma en la finca La Esmeralda, ubicada en la vereda Naranjal, corregimiento de La Moralia, en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, es mensual. Está la facilidad de su cultivo, que nuestra entrevistada no tiene un lote específico para su establecimiento y suele plantarla entre cualquier otro sembrado. La cúrcuma no es muy grande, es una mata pequeña, y ella entrega cosecha a los 6 meses. De hecho, yo la puedo dejar ahí, ella se le secan las hojas y desaparecen las hojas, pero el tubérculo está ahí y vuelve a nacer ya mucho más grande porque ya nacen todos esos tubérculos, entonces ya ella empieza a expandirse, ¿sí? Se puede sembrar intercalada. De hecho, con el plátano ella se cultiva muy bien, ellos se complementan. El plátano y la cúrcuma son, ¿cómo se llamará? Bueno, se complementan el uno al otro, se ayudan mutuamente. La razón del policultivo es que aunque la cúrcuma necesita iluminación para la producción del colorante y engrosamiento de sus raíces, los rayos directos del sol, cuando está totalmente descubierta, queman sus hojas. A diferencia de otros cultivos, la cúrcuma no demanda labores ni un sitio específico para su germinación. Los tubérculos son la semilla, como la papa, por ejemplo. La papa, la semilla es el tubérculo. Entonces la cúrcuma es igual. Dejarla de pronto como en una parte un poco húmeda para que germine primero y luego voy y la siembro cuando ya está germinada. No hay que sembrarla en semillero, en tierra, sino yo la dejo en una vasija donde esté fresco y ella retoña ahí sin ningún problema. Por ahí a los 15 días ya tenemos las maticas listas para sembrar.
En términos de suelo, la cúrcuma prefiere suelos ácidos francos con pH cercanos a 6, que conserven la humedad pero sin encharcamientos. Nuestra entrevistada realiza 2 fertilizaciones orgánicas mediante compostajes de residuos de cocina y de cosecha durante todo el ciclo, una en la siembra y otra con el de hierve a los 3 meses de establecido el cultivo. Son limpias a mano y echarle también otra vez abonito, unas 2 veces y ya. Si nosotros limpiamos los suelos, como barrer la casa, entonces la tierra empieza a secarse. Si hay mucho verano se seca, pero si hay mucha lluvia entonces también arrasa con toda la capa vegetal. Entonces hay que tener unas coberturas, que es importante para protegerse, y las plantas se protegen entre sí de esa manera y se protege mucho la humedad, el resecamiento de la tierra, el drenaje. Asegura no aplicar abono nitrogenado, puesto que este haría que los rizomas de donde se extrae el producto no se desarrollen. Otra variable que determina el rendimiento de la cúrcuma es la temperatura, pues no soporta menos de 15 grados centígrados. En condiciones ideales la cosecha llega rápidamente. Cuando las hojas empiezan a ponerse amarillas, empieza a secarse, ese es el momento de la cosecha. Ahí yo ya sé que la cúrcuma está lista. Sacamos la cúrcuma, hay que hacerle un buen lavado, quitarle la tierra, hay que desinfectar. Se desinfecta con vinagre, pues por si alguna cosita hay por ahí, entonces uno lo deja unos 15 minutos en un agua con vinagre, luego lo enjuaga otra vez y se corta, ya se ha rallado, se ha cortado en tajaditas como el plátano para secar, por ejemplo, y ya se pone a secar. Por la cantidad de grasa de los rizomas o tubérculos, la deshidratación mecánica requiere de por lo menos 140 grados de temperatura. Cuando ya está crocantica, entonces ya uno la muele. Algunas personas, igual lo hice yo, molerla en el molino. Ahorita tengo una maquinita que me alivia mucho pues ese proceso porque es más rápido. Y que es una pulverizadora, entonces ya la pasamos por la pulverizadora y ya sale la cúrcuma lista para envasarla en lo que sea necesario. Productos agroecológicos La Caracola produce y procesa otra gran cantidad de harinas, entre las que se destacan la de cacao, plátano, guineo, yuca, moringa, remolacha y pepa de aguacate. Para nadie es un secreto que el agricultor colombiano tiene un acceso limitado a herramientas que son importantes para evaluar las condiciones de sus terrenos previo a la siembra. Sin embargo, existe un método artesanal muy sencillo que permite identificar el pH del suelo antes de iniciar con la producción, con el fin de saber las características del terreno y tener conocimiento anticipado de las condiciones nutricionales que habrán la producción. La buena noticia es que la materia prima de este método es 100% natural y está al alcance de todos los productores. Pensando justamente en que muchos productores no tienen la posibilidad de acceder a compra de equipos o llevar las muestras a los laboratorios, nosotros hemos procurado que nuestros estudiantes conozcan ambas técnicas, obviamente las de laboratorio, pero que puedan transmitir durante sus visitas a campo métodos un poco más sencillos con materiales que casi toda persona pueda tener a mano. Se trata del agua de repollo, un componente que le permite a los agricultores saber con certeza los niveles de acidez y alcalinidad que hay en el suelo gracias a la antocianina, un colorante que tiene esta hortaliza y que permite conocer el pH. Por ejemplo, si es un suelo ácido, resaltarán los colores rosados, mientras que si es un suelo que tiende a la alcalinidad, cambiará a tonos azules e incluso verdes. Su preparación es muy fácil. Es muy sencillo. Cogemos un repollo morado, lo picamos finamente y la idea es que por una taza de repollo lo pongamos a cocinar con una taza de agua. Cuando se vaya evaporando el agua vamos agregando paulatinamente. La intención es que al cabo de más o menos una media hora esas hojas se van a tornar verdes y vamos a tener un agua concentrada de color morado, algo más o menos de este tono. Lo envasamos y lo dejamos enfriar. Este tipo de herramientas, desafortunadamente por lo que es de derivado de vegetal, se va a descomponer muy fácilmente. Entonces, si tenemos alcohol en casa, lo que hacemos es procurar agregarle más o menos un tercio del frasco para que se conserve y lo pueda seguir utilizando más o menos por 2 meses. Al tener la mezcla lista, preste atención lo que debe hacer para identificar el pH del suelo. Tomamos un vaso cualquiera, en cualquier recipiente que nos vaya a permitir preferiblemente de color blanco para ver el cambio de color,
y simplemente tomamos una porción de suelo. Entonces puede ser con la mano, la intención es que tengamos una buena porción y posteriormente lo que haremos es agregar agua de repollo. Si se prefiere, se puede trabajar perfectamente en una botella. La idea es que quede un exceso de agua y que yo pueda agitarlo y esperar al cambio de color. Dejamos reposar por aproximadamente unos 20 minutos. Al cabo de media hora que no hemos agitado y dejamos en reposo, podemos notar que en este caso este suelo nos ha generado un cambio de color del morado a un azul. Esto sería un indicativo de un pH básico, aproximadamente entre 6 y 7. Entre más oscuro sea ese azul o verde, tendremos obviamente mayor pH, por ejemplo entre 7,8, 8,9. En algunos casos de condiciones muy extremas alcanzaríamos a tener un pH que da colores amarillos y eso indicaría entre 10 y 12 de pH. Esta técnica le ahorra gastos en los que el productor pueda incurrir para conocer el pH de su suelo, que puede alcanzar los 160.000 pesos. Asimismo, le permite conocer con certeza los productos que se deben aplicar en su cultivo. Bueno, por lo menos acá en Colombia tenemos suelos que normalmente tienen un pH que no está en el rango que preferimos nosotros para la producción. Eso hace que el agricultor tenga muchas veces que sacar de su bolsillo el dinero para comprar productos que le permitan alcanzar ese pH. Ocurre, por ejemplo, en suelos ácidos que utilizan cal para poder alcanzar un pH entre 5,5 o 6. En este caso, conocer el pH les va a permitir saber si realmente es necesario que hagan esas aplicaciones y adicionalmente hacer un seguimiento para el momento en que necesiten de pronto utilizar este tipo de productos. Este método, el cual se caracteriza por ser uno de los más sencillos, ahorra dinero, tiempo y le da pleno conocimiento al productor sobre las características de su terreno con el fin de preparar anticipadamente el suelo, acentuar la acidez y hacer rendir su cultivo. Con hasta 34 grados de temperatura y una humedad relativa que supera el 64%, la estación piscícola Montefis, ubicada en el municipio del Retorno, departamento del Guaviare, encontró en la tilapia roja el pez ideal para hacerle frente a las condiciones adversas propias de su zona. Sin embargo, los propietarios son conscientes de que por cada ciclo de cultivo es normal que muera una determinada cantidad de peces. De 10.000 que compramos regularmente, mensualmente, cerca de 2.500 a 3.000 mueren en esa fase inicial de alevinaje. Esa es una de las situaciones a las cuales tenemos que enfrentarnos. Ideal esa mortandad que no supere el 10-15%. Sin embargo, si se experimenta a ciencia cierta mortandades superiores al 20-25%. De acuerdo con la experiencia, la mayor vulnerabilidad se presenta antes de que los peces cumplan las 8 semanas de vida. Ese es el tiempo que se tardan los alevines para adaptarse al espacio definitivo destinado a la ceba. Pueden morir por hipoxia, o sea, por falta de oxígeno en los tanques, o pueden morir por alguna elevación de algún parámetro, especialmente el del amonio. Les decíamos, el amonio es un gas letal en caso de sobrepasar las 2.5 partes por millón, ya empieza a ser letal en los peces. Variaciones bruscas de temperatura. Con el fin de sostener la venta mensual de 10.000 tilapias rojas listas para el sacrificio, cada una con un peso comercial de mínimo 300 gramos, nuestro entrevistado encontró en la planeación su fórmula para hacerle frente a los índices de mortalidad. Mantener la rentabilidad del negocio le obliga a lograr siempre una ceba efectiva del 80%. Considerando esa pérdida, hay que calcularla inicialmente, no después. Entonces siempre consideramos comprar más de lo que consideramos que finalmente vamos a sacar. No siempre pensaría que para 10.000 hay que comprar por lo menos unos 15.000 alevines. Siempre compramos ese porcentaje adicional, ¿sí? Entonces los lotes que compramos son de 6.000 quincenales o 12.000 mensuales, considerando que haya ese nivel de mortandad durante el lapso. Aparte de los índices de mortalidad por adaptación, Nelson Montero manifiesta temor a 4 grupos de enfermedades que, según él, son catastróficas para cualquier explotación de tilapia, y son las siguientes. Virus de la tilapia. No tiene en este momento un antibiótico, no tiene un antiviral. Básicamente es manejo. Es fatal cuando llega a un cultivo el virus de la tilapia porque prácticamente acaba con todo. Es altamente contagioso. Síntomas, pues el nado errático, ese nado que coge la tilapia
como en círculo, ataca el sistema nervioso y a partir del virus se generan otras patologías porque él debilita demasiado el pez. Entonces, al debilitar demasiado el pez, lo que hace es favorecer que otras enfermedades se adhieran al alevín generalmente. Adicionalmente, los peces pierden el apetito, se les observa úlceras y lesiones en la piel, problemas en los ojos y se mueven muy lentamente. Saprolecniasis, micosis en peces. Atacan generalmente los primeros ciclos de vida, todo lo que es alevinos y dedinos. O sea, estamos hablando de peces de 30 a 120 días. Son motas, como motas de algodón que nacen en la piel del pez. Muchas veces también es por mal manejo del agua. Se generan unas lesiones en la parte de las aletas, de las branquias. En las partes más sensibles del pez se forma una especie de moticas y básicamente son lesiones que favorecen también el ingreso de otro tipo de enfermedades. Patologías por virus e inflamaciones. También están derivadas de virus, de algunos virus y atacan todo el sistema nervioso y entonces producen patologías como el lado errático, como comportamiento completamente anormal del pez. Generalmente la tilapia es de cardumen, entonces los enfermos se alejan del cardumen y tienen un comportamiento completamente distinto. Y básicamente esa patología está derivada o ese comportamiento está derivado también de enfermedades propias que atacan el sistema nervioso. Encontramos inflamación de páncreas, inflamaciones de hígados, muchos de ellos también derivados de los primeros, ¿sí? O también por mal manejo del agua. El amonio, por ejemplo, presenta situaciones internas en los órganos que finalmente los que llevan a que el pez muera por alguna afectación renal o por alguna afectación interna del pez. Enfermedades branquiales. Generalmente se dan por acumulación de demasiado biofloc o demasiado organismos que afectan o tapan las branquias y no permiten un intercambio gaseoso en el organismo. Las branquias pasan generalmente de un color rojo a verde, azul o rojizo vino tinto. La mayoría de las enfermedades, que se confirma únicamente con la disección en laboratorio, aparece debido a un incorrecto manejo de los estanques y calidad deficiente del agua. Esto favorece la aparición de virus o bacterias. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: ¿qué regula el pH de las aguas en la acuicultura? A. Sal marina. B. Productos químicos. C. El clima. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta: ¿qué regula el pH de las aguas en la acuicultura? A. Sal marina. B. Productos químicos. C. El clima. La respuesta correcta es la A. La sal marina es rica en micominerales como el hierro, magnesio, flúor y otros más que regulan el pH de las aguas de la piscicultura, evitando así un alto nivel de mortandad. No depender de la intermediación ni de la demanda ocasional y aprovechar al máximo las abundantes cosechas de temporada en el paraíso frutícola de Colombia, como se le conoce a Tibana, Boyacá, es el objetivo de Karen Johanna Hernández, esta joven de 28 años que desde hace unos 12 meses está produciendo confitados o, como ella misma les llama, frutas para untar, aprovechando nada más ni nada menos que el durazno, la ciruela, la feijoa, las manzanas, peras, moras, naranjas, mandarinas y hasta guamas. En su emprendimiento, apoyado por la alianza entre el SENA, el Fondo Emprender y una de las multinacionales de alimentos más grande del mundo, Karen asegura haber incrementado su rentabilidad hasta 3 veces en comparación de cuando vendía fruta en fresco. Rentabilidad más o menos en fresco era aproximadamente del 22 al 25%. Desde que la estamos transformando, nosotros estamos ganando entre el 60 al 75% de rentabilidad. Empezamos desde cero, o sea, ni siquiera estábamos constituidos ante Cámara y Comercio. Tuvimos mentorías personalizadas con los más grandes directivos de Nestlé, en donde nos apoyaban con este tema de la tramitología, con este tema de las ventas, con este tema de la comercialización. Entonces ha sido todo un aprendizaje. La idea de la empresa transformadora de fruta empezó a incubarse durante la pandemia del COVID-19 y el paro nacional de 2021, donde por el bloqueo de las vías los campesinos se quedaron sin cómo transportar sus productos para comercializarlos. Karen, aprovechando sus conocimientos como ingeniera de alimentos y tecnóloga en agroindustria, empezó a experimentar con néctares, mermeladas, almíbares y conservas, pero se quedó con los confitados. Lo hacíamos en manera de hobby, más no como negocio.
Y allá el año pasado empezamos con todo el proyecto de la transformación de la fruta ya a mayor escala y de manera artesanal. Recibimos capital semilla el año pasado para montar toda nuestra planta de proceso y de fabricación de fruta. Más o menos llevamos unos 6-7 meses en el mercado. Manejamos un mercado local. En su desarrollo empresarial, que ahora genera 17 empleos, 13 de ellos para mujeres cabeza de familia, han sido vitales las redes sociales, donde incluso el nombre de Atao, origen de mi campo, llama la atención, puesto que su significado va ligado a la cantidad de frutos que se alcancen a tomar en la mano, saliéndose así de cualquier sistema convencional de pesos y medidas, disrupción que no en vano se toma todo el proceso. Cuando lo ponemos a la venta, nosotros no lo vendemos por kilos ni por libras, sino por ataos. No trabajamos con intermediarios, nosotros somos productores y los mismos productores que realizan toda la parte de post cosecha, transformación, ellas son las mismas que me ayudan a mí en todo el tema del valor agregado de la fruta. Ellas mismas trabajan sus cultivos de manera orgánica, manejan todos sus cultivos de manera sustentable para entregárnoslos a nosotros en las mejores calidades. Karen es enfática en señalar que sus productos son untables de fruta y no mermeladas, puesto que la mermelada lleva azúcar y el azúcar disminuye la vida útil de la fruta procesada. Manejamos una vida útil de 1 año, ya que es un producto natural. No utilizamos conservantes, no utilizamos añadidos ni tampoco azúcar, entonces necesita sí o sí refrigeración, pero tapadito con su sello 1 año. En su estrategia de no depender de la demanda de la fruta en fresco, Karen se da la licencia de comprar frutas en otras zonas del país, diversificando así su producción. Ahora compra piña en Santander y mango en el norte de Boyacá. El modelo le está permitiendo también la implementación de iniciativas medioambientales. El 80% de lo que generamos en nuestra planta son residuos orgánicos. Nosotros manejamos lombricultura, en donde hacemos toda la transformación de esos residuos y lo devolvemos a la tierra en forma de abono. Entonces el abono lo reciben nuestros como aliados o nuestros proveedores principales, que ellos utilizan directamente en el cultivo, que nos vuelven a vender. Los empaques de nuestros productos son a base de cáñamo o de bagazo de caña. Entonces esos empaques son totalmente biodegradables, entonces cuando le llega al consumidor final, lo que hacen es simplemente lo rasgan y lo colocan con los residuos orgánicos y ya se vuelve un producto que se vuelve a regenerar. Cada cliente que regresa con un envase de vidrio recibe el 10% de descuento de su siguiente compra. La maquinaria que posee la empresa le permite realizar también maquilas sobre pedido de pulpas, compotas y salsas de fruta. La experiencia fue expuesta como ejemplo de empleabilidad juvenil y de sostenibilidad durante el 7º encuentro de jóvenes de la Alianza del Pacífico, realizado recientemente en México. La colonia agrícola de mínima seguridad de Acacías, en el departamento del Meta, recibe a hombres de todo el país condenados por diferentes delitos y con penas máximas de 72 meses. Los internos llegan al lugar y luego de haber pasado por varias fases, se les otorga el beneficio de salir a trabajar diferentes proyectos agrícolas y pecuarios establecidos dentro del recinto. 4.627 hectáreas tiene este espacio de redención, que se divide en 6 campamentos y 13 proyectos productivos. Dentro de todos los 13 proyectos productivos, los internos pasan de curul en curul para que ellos puedan aprender una actividad, puedan aprender a hacer algo útil, que es ganadería, porcicultura, piscicultura, avicultura, como es de agropecuarias, como es la siembra del plátano, cacao, caña de azúcar, cítricos, corte de pasto. Manuel Marín se encuentra en este lugar por el delito de falsedad en documento público. Su condena inicial era de 56 meses y trabajando los cultivos, la avicultura y la ganadería logró reducirla a 40 meses. Yo pensaba que en la cárcel todo era malo y no, todo no es malo. Hay cosas buenas, desde que uno coja el tema de la cárcel con responsabilidad, aproveche la resocialización. De aquí a mañana resulte uno en el campo y no creo que le quede a uno ya, por lo menos sabe algo de ganadería,
Se defiende uno si tiene cómo conseguirse una o dos vaquitas, tiene uno cómo defenderse con ellas. Luis Fernando está en la colonia desde hace 6 meses. Nacido y criado en el campo, llegó a este lugar para trabajar el galpón de gallinas ponedoras. Él mismo recolecta las hojas de bore para alimentarlas y diariamente recolecta los huevos. La hora de alimentar las gallinas es a las 8 de la mañana. Se comienza la primera alimentación. Se alimenta, se le cambia el agua, se lava los cocos, se le cambia el agua, se recoge la primera cama de huevos y vuelven y se pesan. Se llevan a clasificar, se califican en el 3A, AA y A. John Castellanos está privado de la libertad desde hace 3 años por el delito de lesiones personales y es quien se encarga de la porcicultura aquí en la colonia, manejando las áreas de maternas, cría y levante. He aprendido cómo descolmillar un lechón, cómo castrarlos, cómo atender un parto. Todo eso lo he aprendido y pues espero algún día poder ejercerlo en la calle, poder trabajar con eso en la calle. En el recorrido que hicimos también conocimos jóvenes como Nelson. Él y sus 3 compañeros se encargan del cultivo de cacao, tanto de las prácticas culturales como de la recolección y post cosecha. Nosotros recolectamos cacao y pues este es el cacao, mira. Es muy dulce. Es dulce, uno lo baja, lo deja que se seque las pepas, deja que se seque hasta que esté bien seca la pepa y la almacena en lonas. Esto lo pone a uno a reflexionar de que hay cosas que uno estaba haciendo mal, hay muchas maneras de buscarse el trabajo y muchas maneras de buscar la plata sin necesidad de hacer las cosas malas. Cambiar el silencio y la soledad de las celdas por el paisaje de los cultivos, el gruñido de los cerdos o el mugido de las vacas es algo enriquecedor para estos internos que buscan enmendar las acciones que alguna vez afectaron a la sociedad y devolver el bien a través del trabajo en el campo y la producción de la tierra. Si bien es cierto que para los ganaderos es cada vez mayor la preocupación por hacer de la arborización una actividad más dentro de la finca, lo realmente importante es que sepan cómo realizar una reforestación asertiva, lo que implica sembrar las especies arbóreas correctas que ayuden a proteger y conservar el suelo y no aquellas que le roben los nutrientes y terminen deteriorándolo. En todo proceso de reforestación, así no sea para una finca ganadera, se recomienda utilizar especies nativas de la zona, porque si utilizamos especies exóticas, no sé, eucaliptos, acacias, obviamente esto nos va a robar los nutrientes y bueno, va a disminuir el índice de humedad en el suelo, porque estas especies no son nativas, no aportan para la conservación del recurso suelo. Estas plantas exóticas pierden mayor cantidad de agua en comparación a las especies nativas, por lo que también necesitarán más agua para realizar sus procesos de fotosíntesis. Además, extraen minerales importantes del suelo como el hierro y el aluminio, ocasionando intoxicación y acidificación del suelo. En esta finca, ubicada en el municipio de Facatativá, en Cundinamarca, a 2.930 metros sobre el nivel del mar, se sembraron de forma perimetral cedros, robles, arrayanes, alisos, cajetos y eugenias. No es lo mismo que ir a sembrar, no sé, en los llanos. Las características del terreno, las características del suelo son completamente diferentes. Como decir, una especie nativa del Pacífico, el mangle. Entonces allá los procesos de restauración o reforestación se realizan con mangle, con las especies nativas de allá. Las distancias de siembra de los árboles dependerán de la forma en que desee realizarse la reforestación y los tipos de especies a sembrar. En este predio se establecieron como cerca viva a una distancia de 1.5 metros aproximadamente. Que hay especies de alto porte y de mediano porte. A las especies de alto porte se recomienda una distancia aproximada de 3 metros entre cada individuo. ¿Por qué? Porque al momento que se desarrolle, si lo dejamos de 1.5 metros, el desarrollo de las raíces no se va a ver obstruido, van a estar compitiendo entre los dos individuos. Al plantar un cedro, un roble o un nogal, las distancias recomendadas son de 3 metros entre cada árbol al ser especies de alto porte. Los ganaderos que implementen la reforestación en sus fincas deben entender que la labor no termina al sembrar la especie.
Básicamente las recomendaciones que se tienen es no solamente es sembrar el individuo arbóreo, sino también realizar actividades de mantenimiento. Si no realizamos actividades de mantenimiento, pues el individuo arbóreo no va a sobrevivir y el índice de mortalidad de la reforestación va a estar muy alto. Entonces es recomendable hacer el plateo y el deshierve respectivo. Expertos aconsejan que estas labores culturales se realicen cada 6 meses en pro del buen desarrollo de las especies arbóreas. Una reforestación asertiva y responsable en las fincas ganaderas a su vez genera la creación de sistemas de sombrío y silvopastoriles para los bovinos. Árboles como el sauco y el matarratón, además de servirle a las vacas para el ramoneo, también se encargan de fijar el nitrógeno al suelo y regular el crecimiento vegetal. La mayoría de fincas tenemos son los potreros, sin ningún tipo de protección. Si tenemos el potrero, por decirlo de alguna manera, como destapado, hay mayor probabilidad de que fenómenos de erosivos y de compactación se desarrollen ahí. Entonces, cuando se desarrollan fenómenos erosivos o la erosión, se realiza como una pérdida en los nutrientes y como tal en la calidad del suelo. Protección de las fuentes hídricas, mayor producción de dióxido de carbono para reducir el efecto invernadero, mejoras en los suelos y las pasturas y evitar la erosión eólica son algunas de las ventajas de la reforestación asertiva, una actividad que además se convierte en una necesidad para la rentabilidad de las fincas ganaderas. En el siguiente informe les contaremos cuál es el primer paso que se debe tener presente a la hora de implementar un cultivo de champiñón blanco que requiere de todo un ambiente controlado para su desarrollo. ¿Qué se debe tener presente? ¿Cuál es el paso a paso? Ya se los contamos. Les hemos hablado mucho sobre los beneficios de la ganadería regenerativa en el trabajo bovino. En el siguiente informe les contaremos cuáles son las ventajas, pero en el trabajo o las explotaciones bufalinas, por ejemplo, que sirve para la conversión de alimentos. Todos los detalles en instantes. El cultivo de papa criolla es productivo y rentable, además es muy preferido por los consumidores y también los consumidores colombianos. En el siguiente informe les vamos a contar cuáles son las razones por las cuales este cultivo tan precoz y productivo se puede presentar un caso de descarte. Todos los detalles en instantes. Continuamos con este recorrido agropecuario por Colombia. Buenos días, Erika, y buenos días para los televidentes. Hoy estamos en la planta Champiñones de la Casa, ubicada en la localidad de Fontibón. Los propietarios de este proyecto nos explicaron cómo realizan la incubación de la semilla, un proceso sumamente importante para garantizar una óptima producción. Veamos el paso a paso. Tenemos en la planta la semilla, nos llega de esta forma y lo que hacemos básicamente es la pisada, digamos que es el primer paso para el proceso de champiñón, que es lo que nos está ayudando a hacer don Ramiro, y lo que buscamos es tener uniformidad en la bolsa. Los champiñones crecerán en estas bolsas. Tener uniformidad y una estructura compacta garantiza que luego, al aplicar la tierra de cobertura, se recubra toda la superficie de la bolsa sin que queden huecos por los lados, donde los champiñones puedan nacer presionados contra el plástico. Luego de que pisamos, entonces vamos a la sala, ubicamos en cada uno de sus estantes o en la estantería que vemos allá, las cubrimos para mantener la humedad. Y luego de que se cubren vamos a esperar de 10 a 15 días más o menos y venimos con el próximo paso, que es la cobertura. La cobertura la preparamos aquí en la planta. Las bolsas se ubican en estas salas herméticas y oscuras que en sus costados están rodeadas de plástico negro e icopor para mantener la temperatura interna. El cultivo de champiñones no es una tarea sencilla y no puede establecerse en huertas caseras, por ejemplo. Se requiere de todo un ambiente controlado. Porque manejamos temperaturas, manejamos humedad, manejamos dióxido de carbono, manejamos muchas cosas. Entonces, ¿qué manejamos en la primera parte de incubación? La temperatura. La temperatura no puede ser inferior a 22 grados ni superior a 26. Digamos que empieza la incubación y empezamos a mantenernos y empieza a adaptarse como tal a la sala y empieza a adaptarse todo lo que es la bolsa y la semilla. Y preparándose para la cobertura, que es la que nos va a dar como eso que le falta para que empiece a brotar el champiñón.
El plástico con el que cubren las bolsas les permite controlar y verificar la humedad. En esta fase de incubación, las semillas invaden toda la bolsa. Una vez el hongo ha colonizado el espacio, lo que ocurre en los 15 días previstos, se empieza a notar una masa de color blanco que cubre la superficie. Miramos que el lisiviado esté bien, es una agüita como color amarillo, eso nos indica que todo el proceso va bien. Empieza a aparecer como una capita blanca, básicamente, como una telaraña blanca. Entonces todo eso se mira más o menos para verificar que esté bien el proceso durante esos 10 días, 15 días. El cultivo de champiñón blanco es de cuidado y supervisión diaria. Estos productores trabajan de domingo a domingo para lograr sacar champiñones de diferentes tamaños y de la mejor calidad. En la fase de incubación específicamente, si se cometen errores como exceso de humedad o cambios drásticos de temperatura, puede ocurrir que la semilla se pudra y se dañe todo el proceso del cultivo. Ubicada en la vereda La Paloma, corregimiento de Moralia, en Tuluá, Valle del Cauca, la Reserva Natural Campesina Las Violetas es todo un referente debido a su conservación del medio ambiente y la producción de cafés diferenciados a bajo costo, sin necesidad de contar con extensiones de tierra muy amplias. Este proyecto de vida está en 4.8 hectáreas y la unidad productiva se basa en 2 hectáreas. Este café que tiene 25.000 pesos, que es el valor actual de hoy presente, es un café infinitamente económico frente al compromiso que tiene dentro de el área de conservación, porque acá el ecosistema siempre buscamos es que tenga el mínimo impacto. Podemos estar hablando de un 20%, un 22% de utilidad en el comparativo. Legalmente me sale más barato a mí y menos esfuerzo venderlo en grano verde, pero como ese no es el propósito, yo tengo una visión que es el dar. Su propietario, el expolicía Jaime Hernán Ospina, asegura haber encontrado desde hace más de una década su plenitud en este predio, ubicado a 1.600 metros de altura sobre el nivel del mar. Ahora, más que rentabilidad económica, indica estar interesado en conservar la armonía ambiental de su entorno, sin dejar de producir un café de calidad superior. Dentro de la pirámide social, el que tiene el soporte, el que tiene el poder, el que brinda la vida es el campo, el hombre campesino. Yo 22 años porté el uniforme y me siento orgulloso de haber sido policía. La fantasía más grande como hombre laboral fue haber sido policía. Y entregar el uniforme y venir a hacer un trabajo social acá, a donde yo le doy a la comunidad tulueña, le brindo apoyo a la comunidad campesina. Yo me siento, la verdad, yo me siento un hombre que me estoy realizando cada vez más como ser. Acá el modelo productivo se fundamenta en el café diferenciado, aprovechando características propias del policultivo, las buenas prácticas agrícolas, el beneficiado, el valor agregado y por supuesto la sostenibilidad. Nosotros acá no nos hemos enfocado en el monocultivo, tenemos el café poliasociado a cítricos y en los cítricos tenemos 15 variedades dentro de 3 especies dominantes que son de los cítricos el limón, las limas y las naranjas, pero dentro de ellas tenemos gran variedad. En naranjas tenemos alrededor de 7 variedades, 4 criollas, Valencia, Tangelo, y de esta manera nosotros vamos haciendo una articulación de conservación de banco de semillas en cítricos. En limas tenemos el limón lima y la naranja lima. En limón tenemos el Tahití, tenemos el limón verrugoso, tenemos el limón pajarito, tenemos guayaba rosada, guayaba de leche y guayabas agrias. Dentro de las agrias tenemos 3 variedades. Dentro de las guayabas rosadas tenemos 2 variedades y de la guayaba agria tengo 3 variedades, que es la arazá, la feijoa y la común. Ospina Sánchez se da la licencia incluso de hablar de cafés excelsos aromatizados naturalmente con plantas, por ejemplo, como el cardamomo, la flor de Jamaica, los frutos rojos y hasta los clavos dulces. La idea, según él, es que el cliente no se tome simplemente un café, sino que disfrute de toda una experiencia de inmersión. En el beneficio seco, los llevamos a la zona de trillado y hacemos los blend ocasionalmente. Cuando se hizo separación de los granos del grano vano, el grano que la máquina no despulpa, se hace la separación, queda
en el tanque el café que se benefició para ser trasladado como un honey rojo en este momento y inicia el proceso de secado del beneficio seco. Y después del beneficio seco viene cuando hay excedentes, se venden en la cooperativa de caficultores en la cual yo soy socio. El café producido en la Reserva Las Violetas es considerado como negocio verde por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y recibe asistencia técnica de la Secretaría de Asistencia Agropecuaria y Medio Ambiente de Tuluá como modelo de economía circular. Aquí se aprovecha, yo hago unos compostados a base de café, compro los excedentes de los camioneros cuando traen el ganado en Tuluá y lo composto acá, hago una mezcla con unas cales y desarrollo en la aplicación del terreno. Tras la eliminación de la intermediación, puesto que el café es vendido en el mercado campesino de Tuluá, la meta de Jaime Hernán es aperturar la reserva al agroturismo. Los ejemplares bufalinos se caracterizan por tener mejores rendimientos en lo que a ganancias de peso se refiere en comparación al ganado bovino. Debido a su rusticidad, ganan más peso en menor tiempo bajo solo pastoreo. Es por esta razón que la especie resulta eficiente para el modelo de ganadería regenerativa que se enfoca en los sistemas de producción en articulación con la naturaleza. Son mucho más gregarios, comen mejor a nivel de pastoreo no selectivo, son más eficientes a la hora de alimentarse porque su tracto digestivo es un poco mayor. Ahora bien, aunque los pilares del sistema regenerativo son los mismos independientemente de la especie a trabajar, el manejo sí cambia de acuerdo con la naturaleza de los animales, más aún si se desea combinar bufalinos con bovinos. No se pueden agrupar mucho con el ganado porque ellos son más territoriales, son más fuertes y van a tratar de dominar el agua y la comida y la sal. Entonces lo mejor es tenerlos en lotes separados. Manejamos el lote de cría y tenemos que estar haciendo una alta rotación de los butoros porque entre los butoros hay unas peleas muy fuertes y se dañan las cercas, se golpean muy duro. A nivel sanitario también es un poco diferente. Ellos de pronto no tienen tantos ataques de ectoparásitos, pero sí hay que controlarles garrapata, piojo, que no conocíamos, en el vacuno no existía el piojo y a ellas sí les da piojo, entonces hay que estar pendientes. El modelo de ganadería regenerativa se basa en respetar la biodiversidad del entorno y cuidar la fauna y flora para la conservación de los agroecosistemas, pero algunas especies de esa fauna silvestre resultan siendo depredadores para el mismo ganado. Los búfalos, por ejemplo, son animales que saben cómo defenderse mejor ante los ataques. Son más fáciles, por ejemplo, en estas fincas donde tenemos ataque de puma, ataques a sus crías, ellas se defienden y no dejan, o sea, con el búfalo no hay problema. Los niveles de regeneración vegetal en la finca dependerán mayormente de los tiempos de descanso que se manejen con los potreros y del clima. Sin embargo, el pastoreo que realicen los animales, en este caso los búfalos, también influye en la tasa de crecimiento de las diferentes especies arbóreas y arbustivas, que al final resultan convirtiéndose en oferta forrajera. Son mucho más eficientes, menos selectivos, aprovechan todo y aportan mucho a la regeneración. El aporte es que al consumir a fondo y no dejar una especie sí y otra especie no, entonces le van a dar condiciones, las mismas condiciones a todas las plantas y entonces todas van a tener oportunidad de salir. El búfalo es un animal que no necesita de suplementos o pastos de alta calidad para sostenerse y producir eficientemente, por lo que se acopla con otro pilar importante del manejo regenerativo, como la disminución o eliminación de insumos como fertilizantes, herbicidas, concentrados comerciales y sostener una producción rentable que además sea amigable con el ambiente.
Preocupado por la repercusión económica que tiene el descarte de los tubérculos cosechados, César Orjuela, cultivador de papa criolla amarilla en el corregimiento de Barragán, municipio de Tuluá, Valle del Cauca, tiene muy claras las características que afectan la calidad de los frutos, relacionadas en su mayoría con aspectos climáticos, sanitarios y de fertilidad del suelo. Estas papas que se descartan es porque queda manchada por mucha humedad, de pronto le da gusano blanco, se raja por demasiado calor en la tierra, el cambio de clima de un momento que está haciendo mucho calor y cae un aguacero, se raja, se gotea, o sea, tiene algunos complejos. Igual que en el verano también causa resequedad en el piso o suelos, no engrosa lo que debe engruesar la papa. Asegura él que aunque desde hace algunos años el aspecto climático es muy difícil de predecir, existen otros 4 factores que, interviniéndolos oportunamente, los descartes disminuyen de manera significativa. Ya es muy difícil, muy complicado porque los tiempos han cambiado. Por lo general acá en junio, julio y agosto era verano. En estos momentos ha sido invierno y llevamos 3 años de invierno constante. Entonces ya es muy difícil, el cambio climático ha afectado a todo un país. El primer factor para tener en cuenta tiene que ver con la elección de la altura del lote donde se vaya a sembrar el tubérculo y el descanso prudencial que se le permita al mismo terreno. Debe estar entre los 2.700, 3.000 metros sobre el nivel del mar. Aquí se hacen 2 cultivos de papa y se cambia de lote. Se le siembra pasto para el ganado, entonces se hace 2 rotaciones, 2 de papa amarilla y se rota. A mayor altura, la papa criolla se demora hasta 30 días más en estar lista para ser cosechada, pero entrega mayor cantidad de frutos y más grandes. Técnicamente, a este tubérculo le favorecen los suelos con pH entre 5.2 y 5.9, con presencia significativa de calcio y magnesio, pendientes de máximo 30% y texturas francoarenosas con las que se evite la humedad. Ese es el segundo factor por el que César evita plantar sus matas de papa criolla donde haya abundancia de sombrío. La humedad, pues si es mucha, nos mancha la papa, les da una mancha como color tierra, caramelo, digámoslo así, y pues no nos la reciben en el comercio y tiende a podrirse más fácil. Pero por lo general nuestros cultivos se hacen en sitios abiertos, donde tratar de no haber árboles ni nada de eso. Cuando los cultivos de pronto tienen mucha sombra, se gotean muy fácil o les da escarcha. Se escarchan por el frío, por las temperaturas tan bajas en la noche. Tanto la humedad como la sequía afectan el desarrollo de estos tubérculos, los cuales, por cierto, son bastante sensibles también a la luz, la aireación, las arbences, los insectos y hasta la textura de los suelos, razón por la que nuestro entrevistado considera el tercer aspecto y es acercarle tierra con fertilizantes sólidos y hasta enmiendas de cal dolomita o roca fosfórica a la base de las plantas, teniendo cuidado de no ir a lesionar las raíces ni los estolones. Pues debe quedar muy bien aporcado para que las raíces queden bajo la tierra y no queden flotantes. Eso se ve a ojo, quede bien aporca, buena tierra a su alrededor. Se queda por fuera la papa y los brotes o los tubérculos pequeños se queman o les da golpe de sol y no engruesan, se quedan verdes y pues se pierde plata. El aporque es la forma de cuando la semilla se siembra a los 20 días, un mes, en nuestra región se aporca, se le llena de tierra la mata para que ella tenga una raíz, se pueda expandir y pueda producir pues, el tubérculo. La calidad de los 40 tubérculos que es capaz de producir cada planta de papa criolla, que bajo las condiciones ideales logra hasta 60 centímetros de altura en su forraje, se ve impactada también por la disminución en la incidencia de plagas y enfermedades, por lo que la cuarta variable que considera César Orjuela es la sanitaria mediante la aplicación de agroquímicos, teniendo en cuenta la rotación de sus componentes activos. Hay que mantener pues con su fumiga química, lastimosamente hay que hacerla para poder salvar el cultivo de gusano blanco y de polilla guatemalteca, que se da de pronto por malos manejos en la papa. O vienen semillas contagiadas, que hacerles un tratamiento para poder sembrar. Hay que rotarlos, hay que hacerle una rotación para que ellos no cojan inmunidad. Las condiciones climáticas y de los suelos determinan incluso las distancias de siembra del cultivo. En suelos infértiles se recomienda distancias entre cada planta de 20 centímetros, a diferencia de los fértiles donde las siembras se suelen hacer a 30 centímetros. Miren este panorama tan bonito, está haciendo un buen día para que se seque la ropa. Yo aquí en medio
de esta producción de banano, esperando a que se madure para comérmela al almuerzo. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano, pero quien madruga, Dios le ayuda, y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Hasta pronto.